Panqué de limón, una receta de panqué suave, esponjoso y húmedo que te encantará. Es súper fácil. Si me preguntas cuál es mi sabor favorito en pasteles o panqué, te diré que el limón, y es que les da un toque muy fresco y delicioso, haga frío o calor, a mí me encanta. Ahora, para decorarlo yo usé un glaseado simple de limón que eleva aún más su sabor, pero qué mejor que lo pruebes para que así compruebes. Acompáñame a prepararlo. Lo primero que haré es mezclar los ingredientes secos. Ya tengo aquí 120 gramos de harina de trigo todo uso y ahí añadiré 30 gramos de maicena. Si no quieres usar maicena, sustituye por 30 gramos más de harina. También agregaré 4 gramos de polvo para hornear, que equivale a 1 1/8 de cucharadita. Un cuarto de cucharadita de sal para balancear los sabores y mezclaré. Mientras hago esto, te comento que los ingredientes en gramos, tazas y los tips los encuentras abajo del título, en la cajita de información. Y bueno, aquí si gustas puedes tamizar los ingredientes secos, yo lo haré más adelante, así que dejaré a un ladito mi bol. Continuando con la receta, en este bol ya tengo 150 gramos de azúcar blanca granulada, a la cual le di unos 4 a 6 pulsos en la licuadora, solo a obtener granos más finos. Le añadiré la ralladura de un limón grande, el que tengo aquí pesa 120 gramos. Recuerda no rallar la parte blanca porque amarga, y lava muy bien tus limones por la cera que pueden contener. Rayo directamente el limón sobre el azúcar para que ésta se impregne de los aceites esenciales que libera la piel de limón y así el panqué quede aún más rico. Dejaré a un lado y encenderé mi horno a 165 grados centígrados en este momento, porque el siguiente paso, que es batir todo, es muy rápido. Ya en este bol tengo 120 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. Ahí agregaré 30 gramos de aceite vegetal neutro. Yo estoy usando aceite de girasol, pero si por alguna razón no quieres usar el aceite, sin problema puedes sustituirlo por 30 gramos más de mantequilla. Añadiré el azúcar con la ralladura de limón, que por cierto ya huele súper rica. No sé a ustedes, pero a mí me encanta el olor a limón. Voy a batir a cremar. Para ello pondré mi batidora en velocidad media. Voy a batir por 3 a 5 minutos. El proceso de acremado es importante, pues nos ayudará a obtener un pastel suave y esponjoso. También puedes hacer esto manualmente, solo que te llevará más tiempo y esfuerzo, pero de que se puede, se puede. Y mientras hago esto, también te comento que yo añado el poquito de aceite, porque así el pan queda más húmedo y se conserva fresco más tiempo. Créeme que no quedará para nada grasoso, pero como te comenté hace un momento, puedes sustituir por más mantequilla. Ok. Al final debes de obtener una mezcla esponjosa y de un color clarito. Voy a continuar batiendo. Añadiré primero una cucharadita de esencia de vainilla. Posteriormente agregaré 3 huevos, uno por uno. Comenzaré con el primero y batiré aproximadamente por 30 segundos. Pasando 30 segundos, añadiré el otro y así hasta terminar con los 3 huevos. Y ya que incorporé los 3 huevos, voy a batir solo por unos 2 a 3 minutos más. Esto también ayudará a obtener un pan esponjoso. Solo no vayas a batir de más porque tu pan se puede hundir, y recuerda batir a velocidad media todo el tiempo. Dejaré a un lado mi batidora, pues voy a ir agregando los ingredientes secos, los cuales voy a ir tamizando antes de incorporar. Ya saben que yo usaré mi batidor de globo manual. Voy a ir tamizando la harina poco a poco para posteriormente mezclar hasta no ver rastros de harina. Todo esto lo puedes ir haciendo con tu batidora eléctrica con la velocidad más baja. Como la mía no tiene velocidad baja, yo prefiero hacerlo manualmente, porque si batimos de más, se desarrollará el gluten y nos quedará un pan apelmazado.
Y ya que incorporé la harina, agregaré 40 mililitros de jugo de limón, aproximadamente el jugo de un limón y medio. Voy a mezclar solo a incorporar. No creas que quedará con mucho sabor a limón y no te gustará, porque para nada. En sí, lo que da más el sabor a limón es la ralladura. Y bueno, al final usaré mi palita y mezclaré con movimientos suaves y envolventes. Créeme que huele súper rica la mezcla, que dan ganas de comerla así, pero no te lo recomiendo. Haré a un lado mi bol porque les voy a mostrar el molde que voy a utilizar, el cual forré con papel de hornear para que sea más fácil retirar el panqué. Puedes también engrasar y enharinar tu molde si no quieres usar el papel de hornear. Y te comento que el molde que estoy usando es de 25 centímetros de largo por 10.5 centímetros de ancho y 5 centímetros de altura. Ok, voy a vaciar la mezcla en el molde. Como puedes ver, está bastante espesita, suave y no tiene grumos. Esa es la consistencia que queremos. Acomodaré la superficie de la mezcla con ayuda de mi palita. Y voy a golpear ligeramente contra la mesa para llevar al horno, que ya debe estar a 165 grados centígrados. Vamos a hornear por 45 a 55 minutos o a que lo veas doradito y al insertar un palillo salga limpio. Mi panqué estuvo listo en 55 minutos. Lo voy a dejar unos 5 minutos en el molde. Pasando este tiempo voy a desmoldarlo. Lo voy a ir colocando en una rejilla para dejar enfriar. Mientras el panqué enfría, les voy a mostrar cómo preparar un glaseado simple. Tengo aquí el jugo de un limón, que equivale a 30 gramos, e iré añadiendo poco a poco a 100 gramos de azúcar glass, solo a obtener una pastita que no debe estar tan espesa ni tampoco tan ligera. Mientras hago esto, me gustaría invitarte a suscribirte al canal y no olvides activar la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ningún video. También me encantaría me dejes un comentario para así saber qué te ha parecido la receta. Esta es la consistencia que queremos. Como puedes ver, no está ni tan ligera ni tampoco tan espesa. Es perfecta para cubrir nuestro panqué. Así que la voy a dejar a un ladito y esperaré a que mi pan esté frío. Una vez el panqué esté frío, decoraré con el glaseado, al cual adicionalmente le puedes poner un poquitito de ralladura de limón. Y me encanta ver caer el glaseado en el panqué, lo hace ver aún más antojable. Por último voy a colocar unas rebanadas de limón para decorar, que es totalmente opcional, pero se verá aún más bonito. Y listo, no puedo esperar a cortarlo. Es un panqué que queda súper suave, húmedo, esponjoso y delicioso. Puedes incluso agregarle algún almíbar como el que hice en mi pastel de naranja para que quede aún más jugoso. Y de cualquier forma te va a encantar. Para acompañar tu café o té en un día frío o lluvioso, o para acompañar con leche fría en un día caluroso. Créeme que no necesitarás nada más. Si te ha gustado la receta, puedes ayudarme compartiendo con tu familia, amigos o en tus redes sociales para que así más personas lo prueben. Eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.